Esa es la primera línea que se lee en el diario de Eric Harris. Rabia pura desde la primera palabra. El chico creció moviéndose. Su padre era piloto de la Fuerza Aérea. Eso significaba mudanzas constantes, arrancar las raíces cada vez que intentaba encajar. En un escrito escolar de 1997, apenas un año antes de abrir este diario, admitió que perder a un amigo era lo peor que le podía pasar a una persona. Una sensibilidad extraña, viniendo del mismo chico que poco tiempo después llenaría páginas con fantasías de destrucción. A los 15 años llegó a Littleton, Colorado. Conoció a Dylan Klebold y ahí comenzó a escribir. Y lo que escribió desde el principio suena a que ya había tomado una decisión sobre el mundo y su lugar en él. En esa primera entrada, fechada el 10 de abril de 1998, Eric justifica su odio. Se separa de la humanidad como si fuera una especie distinta. Lo que me diferencia de ustedes es que yo tengo algo que solo yo y V poseemos: conciencia de nosotros mismos. Llámalo existencialismo o como quieras. Sabemos lo que somos para este mundo y lo que son todos los demás. Esa idea, la de ser el único verdaderamente despierto en un mundo de robots, va a surgir una y otra vez en su diario como certeza absoluta. Y en esa misma entrada nace lo que va a definir toda su ideología. Eric expone lo que él llama selección natural, una idea que repetiría obsesivamente a lo largo de todo el diario. En su percepción, la humanidad tenía demasiada gente que no merecía existir. Personas con discapacidades, adictos, quienes en su visión representaban un peso innecesario para el mundo. Lo escribía sin el menor rastro de conflicto interno. No pienses que era un chico enojado exagerando. Eric lo creía literalmente. Resulta contradictorio y siniestro que la misma semana que escribía esto, también estaba completando los formularios del programa juvenil al que fue enviado tras ser arrestado por robar equipo de una camioneta. En esos formularios expresaba remordimiento. Hablaba de las lecciones que había aprendido y de lo mucho que lo lamentaba. El contraste es absurdo. Parecen dos mentes diferentes escribiendo al mismo tiempo, con la misma pluma. Mientras el diario era su espacio más privado, también tenía una página de internet. La llamó Palabras de Sabiduría de Rep. Rep era su apodo, rebelde. Ahí construía una identidad pública, ensayando en voz alta lo que en privado ya tenía perfectamente definido. La estructura de la página era simple, una lista interminable de cosas que odiaba y cosas que amaba, pero leerla hoy de corrido produce algo extraño. Entre entradas completamente mundanas, como su fascinación por los encendedores Zippo o la libertad de expresión, aparecen los primeros destellos oscuros. Dejó por escrito que odiaba a las personas lentas en los pasillos, a quienes se detenían sin mirar. La solución era simple: te apartas o recibes las consecuencias. Hasta aquí no había nada extraordinario. Era la frustración común que cualquier adolescente resentido podría expresar. El problema es que unas líneas después, el tono cambia de golpe. Selección natural. Es lo mejor que le ha pasado a la Tierra. Eliminar a los organismos débiles. Ojalá el gobierno quitara todas las etiquetas de advertencia de todo. Así los idiotas se harían daño solos y desaparecerían. Ahí está la convicción tranquila. Más que gritar ideas, las publicaba con calma. Y eso es lo que las hace aterradoras. Los hombres más peligrosos no son los que explotan, sino los que concluyen. Y Eric Harris ya había hecho sus propias conclusiones. Sus sentencias sobre la gente que lo rodeaba eran absolutas. En esa misma página describía a quienes seguían las reglas sociales como máquinas sin propósito, engranajes de un sistema que los había vaciado de cualquier instinto real. Según él, la civilización no era progreso. Se había diseñado una trampa para domesticar a los que eran salvajes. Es el retrato de un chico de 16 años, en la misma pantalla donde fantasea con la extinción de la humanidad, anota que detesta la música country con la misma intensidad. Esa coexistencia no podría catalogarse como hipocresía. La página de internet era un espejo social. Él sabía que lo estaban observando, de ahí la existencia de una entrada delatoria, dirigida directamente a un lector imaginario. Si algo de lo que escribí aquí te ofendió, eso significa que eres exactamente uno de los que menciono, y si es así, no lo lamento. Eres un idiota. No pedía ser entendido,
Ni siquiera pretendía hacerlo. Lo que buscaba era lo que el diario privado demostraría con más atrocidad semanas después. Una elección de que quedara registro y que cuando todo terminara, hubiera algo que dijera quién era él antes de que el mundo lo redujera a un titular. Esa necesidad de dejar huella y ser recordado en sus propios términos también es uno de los hilos más constantes en todo lo que escribió y uno de los más inquietantes, porque no deseaba la fama, lo daba por hecho. Hay una palabra en alemán que escribió varias veces a lo largo de su vida, en anuarios escolares, cuadernos y obviamente en las páginas de su diario. Ich bin Gott. 3 palabras de soberbia ciega, que en español significa soy Dios. Para mayo de 1998 ya había construido en su cabeza una jerarquía del universo donde ocupaba un lugar que ningún otro ser humano podía reclamar. Nadie merece nada a menos que yo lo diga. Me siento como Dios y quisiera hacerlo, teniendo a todos oficialmente por debajo de mí. Ya sé que soy superior a casi cualquiera en este maldito mundo en términos de inteligencia universal. Lo que hace única esta entrada no es la arrogancia en sí. La arrogancia adolescente es común. Más que sentirse superior porque sí, construyó un sistema de pensamiento completo que lo justificaba. Las leyes eran inventos humanos sin valor real, donde la moral era simplemente una palabra más, y el único criterio válido para juzgar cualquier cosa era el suyo. Nietzsche habló del Übermensch, ese ser que trasciende la moral convencional y se convierte en el creador de sus propios valores. Harris leyó esa idea, o al menos la absorbió de alguna manera, y la llevó a un lugar muy distinto, porque donde el filósofo habló de creación, Eric habló de destrucción. En una entrada de junio del mismo año, escribió lo que captura perfectamente esa torsión. Solo la naturaleza puede detenerme. Sé que podría recibir un disparo de un policía tras terminar con una sola persona, pero adivinen qué, yo elegí eso. Esa es mi responsabilidad, no la de mis padres, no la de mis amigos, no la de mis bandas favoritas, no la de los videojuegos. Es mía. No estaba buscando excusas. En un momento donde cualquier abogado defensor hubiera construido una crónica de influencias externas, de videojuegos violentos o música oscura, él mismo las descartaba de antemano. Supo exactamente lo que estaba planeando y quería que quedara claro que era una decisión consciente y soberana. Pero eso era en realidad una ilusión de independencia. Creía que el dominio absoluto sobre sus actos lo convertía en dueño de su destino, cuando en verdad estaba atrapado en un circuito de reafirmación narcisista, donde cada decisión solo servía para reforzar la fantasía de que él era el único sujeto legítimo del mundo. Lo que él llamaba control no era más que la incapacidad de tolerar que algo se le escapaba a su voluntad, una forma patológica de negar la incertidumbre de la existencia, y esa convicción tenía una dimensión casi filosófica en su rechazo a cualquier estructura externa. En su visión, las leyes le parecían ridículas porque representaban el mayor fracaso de la civilización, el intento de domesticar el instinto. Lo redactó en varias formas distintas, pero siempre con la misma conclusión. La sociedad intenta hacer que todos actúen igual, enterrando la naturaleza humana. Eso es lo que hacen las escuelas, las leyes, los empleos, los padres. Y a los pocos que se aferran a sus instintos naturales los llaman psicópatas, lunáticos, raritos. Pero esas palabras no son insultos, son distinciones. En el siglo XVII, Hobbes dijo que sin leyes el estado natural del ser humano era la guerra de todos contra todos. En este caso, Eric encontraba algo completamente diferente a una advertencia, ya que lo tradujo a una invitación. Él pensaba que vivir fuera de la sociedad constituía el lugar exacto donde debía estar. Ya había reflexionado en exceso y visto de sobra. Dedujo lo suficiente como para seguir fingiendo que las reglas del juego colectivo tenían algún valor real. Lo que todavía no sabía el espectador es que toda esa berrinchería no era un ejercicio intelectual. Su justificación la estaba construyendo ladrillo a ladrillo para algo que ya tenía nombre en su cabeza. NBK, siglas de Natural Born Killers, asesinos por naturaleza. El título de una famosa película de los 90 que Eric y Dylan adoptaron como el nombre en clave para su ataque, y aparece por primera vez en el diario ese mismo verano.
El verano de 1998, los escritos se vuelven más densos y largos. Aparece por primera vez una mezcla que hasta el momento había estado separada: la ideología y la logística. Hasta ahí, Eric había escrito sobre el mundo como si fuera un dictamen. A partir de ese momento, empieza a escribir sobre él como si fuera un campo de operaciones. En un fragmento de ese año, fechado el 23 de octubre, cambia el tono de forma casi imperceptible al principio, plasmando en sus páginas una declaración de guerra absoluta. Deseo destruir el mundo, terminar con casi todos, excepto unas 5 personas que nombraré después. Así que si alguien lee esto, tuvo suerte de escapar porque mi intención era acabar con su vida. Conseguir todos nuestros suministros, explosivos, armamento, munición, y después esconderlo todo y plantarlo en el lugar indicado va a ser complicado. Pero si nos descubren en cualquier momento, iniciamos el ataque ahí mismo. No pienso salir sin dar batalla. En este párrafo se ve cómo carece de desesperación o urgencia emocional desbordada. Planifica con plena conciencia los pasos que vendrían. Y ya se puede identificar claramente una característica central en perfiles como el suyo: la ausencia total de conflicto interno frente a lo que estaba describiendo. El único problema filosófico verdaderamente serio es el suicidio. Esta frase de Albert Camus apuntó a que la pregunta fundamental de nuestra existencia es decidir si vivir tiene sentido. Eric, sin embargo, tomó esa premisa y la desvió hacia una dirección perversa. No se detuvo ni un momento a cuestionar si su propia vida valía la pena. Prefirió sentarse a evaluar la de su entorno, y la respuesta para casi todos fue un rotundo no. Lo que resulta revelador en esta etapa del diario es que no fantaseaba de manera caótica. En ese mismo apartado describe con detalle la ropa que usarían, los tipos de armamento, roles que cada uno tendría durante el ataque. Dylan abriría fuego mientras él lanzaba los primeros artefactos, para luego intercambiar roles. Todo pensado con un rigor que contrasta brutalmente con la edad que tenía al escribirlo. Con 17 años, trabajando en Blackjack Pizza los fines de semana, completando sus horas del programa juvenil con evaluaciones que lo describían como cooperativo y con actitud positiva. Calculaba a la perfección el abismo entre su apariencia y su mente profunda. El agente especial del FBI, Dwayne Fuselier, psicólogo clínico y líder de la investigación, catalogó esa capacidad de engaño como el rasgo distintivo de un psicópata genuino, un individuo alejado del monstruo de película que colapsa ante el entorno, capaz de operar de forma impecable dentro de la misma sociedad que planea destruir. Y sin saberlo del todo, en el diario lo decía: miento mucho, casi constantemente y a todos, solo para cubrirme. A ver, alguna de las grandes mentiras que he dicho: que dejé de fumar, que no he estado fabricando más artefactos, que nunca haría algo así, y otras tantas más. Sé que odio a los mentirosos y yo soy uno, pero está bien si soy hipócrita, porque estoy por encima de ustedes sin importar lo que digan. Esa última línea condensa en una sola frase el sentido completo de su mundo interior. Las reglas existían para los demás, para él eran simplemente decorado, y a medida de que esto echaba raíces, las páginas del diario empezaron a poblarse de un registro que hasta entonces solo asomaba de reojo. Listas de nombres, fechas y un inventario riguroso de lo que ya acumulaban frente a lo que les faltaba conseguir. NBK se estaba volviendo real. Si hay un instante en el diario donde todo acelera de manera irreversible, es noviembre de 1998. En cuestión de semanas, el chico dejó atrás los textos filosóficos para registrar planes tangibles. El 17 de noviembre, las teorías sobre la condición humana desaparecieron, sustituidas por una lista explícita de armamento. Hoy, junto con Vodka y alguien más que no nombraré, fuimos al centro y adquirimos lo siguiente. Aquí procede a inventariar un arsenal de armas largas, navajas y cientos de cartuchos, y justo después de esta lista, escribió una sola línea que funciona como detonador. Tenemos armas, las conseguimos, hijos de perra. Detrás de esas palabras se esconde un detalle del diario, porque Eric no celebró solamente la adquisición de armas y siguió adelante. Se detuvo y escribió algo completamente inesperado. Dios mío, hubiera sido genial que estuvieras ahí, papá. Nos hubiéramos divertido mucho. Habría sido algo grande entre nosotros. Un momento dirigido a su padre interrumpe abruptamente el recuento del arsenal. Sin un contexto que le explique,
surge de la nada y se desvanece de inmediato entre la lista de armas. Es un momento que desconcierta a cualquiera que lea el diario. Echa por tierra la imagen que se había esmerado en construir. Ese ser superior, inmune a las necesidades humanas, que decía estar por encima del juicio de los demás, pero que en secreto confesaba que quería a su padre a su lado ese día. Sigmund Freud habría hecho un festín con esa línea, pero es mejor dejarla ahí, sin rebuscarle tanta teoría, ya que el verdadero retrato de una persona se asoma en sus descuidos, en esas grietas que se escapan sin querer. 3 días después escribió de nuevo, y el tono había regresado a su estado habitual, como si ese instante de humanidad nunca hubiera ocurrido. Ayer disparamos por primera vez, 3 rondas de la carabina. Le enseñamos algo a ese suelo. Se sintió increíble disparar esa belleza. Me bauticé a mí mismo como Reb y bauticé a mi escopeta como Arlene. Arlene era el nombre de un personaje de los libros de Doom, una combatiente que siempre amó las escopetas. Hasta en los detalles más pequeños, construía un universo propio donde todo tenía referencia y significado. Todo era parte de un cuento que él estaba construyendo a su medida. Y eso tenía fecha. Aunque todavía no la mencionaba directamente en el diario, abril estaba empezando a aparecer en su cabeza como el horizonte hacia donde todo apuntaba. Lo dejó escapar casi de pasada en ese mismo mes. Va a ser muy difícil aguantar hasta abril. Si la gente me diera más reconocimiento, todo esto podría seguir siendo evitable, pero probablemente no. Esa última palabra, probablemente. El diario muestra ahí su única fisura, una muestra de fragilidad que interrumpe un discurso de odio absoluto, solo para evaporarse de inmediato en el siguiente párrafo. Diciembre de 1998 arrastra una energía distinta. Con entradas cortas y dispersas, las hojas se vuelven más densas, contagiadas por la urgencia de un tiempo que empieza a cerrarse. El 17 de diciembre escribió lo que en otro contexto hubiera parecido trivial. El nuevo álbum de KMFDM se llama Adiós, y su fecha de lanzamiento es en abril. Qué apropiado. Un último tributo subliminal a Reb y Vodka. Gracias KMFDM. Bastó con una coincidencia para que la convirtiera en señal. Su mente ya devoraba todo como una confirmación absoluta. La música, las fechas y los nombres se encajaban a la perfección. Sentir que el universo respaldaba su decisión le traía una calma espeluznante. Pocos días después, el diario registra uno de sus momentos más fríos. Casi nos descubren. Los idiotas de la armería estuvieron a punto de echar todo a perder. Gracias a Dios puedo hablar hasta convencer a cualquiera. Fui a recoger las piezas hoy. Ya tengo 13. El sonido del equipo de audio es muy bueno, pero haber podido concentrarme en los artefactos hubiera sido mejor. En fin, creo que tendré suficiente. Ahora solo necesito conseguirle otra arma a Vodka. El equipo de audio era una referencia encubierta. Alguien de la armería había llamado a la casa de los Harris preguntando por unos cargadores que Eric había pedido. Su padre contestó, y el joven tuvo que improvisar una explicación en el momento. Pudo resolverlo, y en lugar de sentir el peso de lo cerca que estuvo de ser descubierto, lo registró como un obstáculo superado. Esa capacidad de absorber el peligro sin que lo alterara nada interno era quizás el rasgo más consciente de todo su comportamiento documentado. La angustia es el vértigo de la libertad, ese mareo que sentimos cuando nos damos cuenta de que podemos elegir cualquier cosa. Eric Harris aparentemente nunca sintió ese vértigo, o si lo sintió, lo había silenciado tan profundo que no dejó ni rastro en ninguna página. El diario se reduce a una sola anotación en enero de 1999. Es un párrafo breve dedicado exclusivamente a revisar el avance del arsenal y los objetivos pendientes para el ataque, antes de volver al silencio. Las piezas estaban en su lugar y el reloj seguía corriendo. Abril estaba a 3 meses. Oh my gosh! What are they doing? That's it. We're taking him down. Oh, you woman, can't you see the lights?